Bienvenidos hermanos a esta serie de mensajes que estaremos compartiendo para que juntos crezcamos espiritualmente, para que aprendamos más sobre el carácter de Dios y lo que Él espera de nosotros. Iniciaremos hoy una reflexión sobre una historia que sucedió hace miles de años en el principio de la creación. Se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo 4, versículos del 1 al 16. Aprenderemos verdades sobre la adoración, las ofrendas, el juicio, el castigo y el poder del pecado. Los versículos 1 al 5 dicen que para este entonces Adán y Eva tenían dos hijos. Abel, quien se dedicaba al cuidado de ovejas, y Caín a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de los cultivos como ofrenda para el Señor, y Abel también trajo para ofrendar de los primogénitos de sus ovejas. Dice en el versículo 4 que trajo de lo más gordo de ellas. Él le ofreció al Señor de lo mejor que tenía. Y se agradó el Señor con la ofrenda de Abel y aceptó su ofrenda, pero no se agradó con Caín ni con la ofrenda suya. Y esto hizo que Caín se enojara en gran manera. Aquí podríamos preguntarnos que ¿por qué Dios se agradó más con la ofrenda de Abel? Que ¿por qué no se agradó con la ofrenda de Caín? Y podríamos pensar que a lo mejor era porque uno amaba más a Dios que el otro. Aquí la diferencia está, hermanos, en que uno de ellos puso a Dios en primer lugar y el otro no. Ahora, la Biblia no dice si la ofrenda de Caín era de lo mejor o de las primicias, pero sí dice que la de Abel lo era, que era de lo mejor que tenía, dice la palabra. Luego en los versos 6 y 7 leemos que el Señor le pregunta a Caín: ¿por qué estás tan enojado? Y el Señor también le dice: ¿por qué ha decaído tu rostro? ¿Por qué estás triste? Serás aceptado si haces el bien, si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, porque el pecado está a la puerta, está al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo. Y aquí podemos darnos cuenta también de la esperanza que Dios nos ofrece y la esperanza que le está ofreciendo también a Caín, ¿verdad? Del amor tan grande que le está mostrando cuando le dice: tú puedes dominar esa ira y esa tristeza que sientes. Y también nos dice: presten atención, si hacen lo bueno, yo caminaré a su lado. Si ustedes escuchan mi consejo, van a estar bien. Dios sabía que Caín podía dominar al pecado, que podía aprender a hacerlo, que tenía ese poder en sí mismo. Y Él sabe que nosotros también podemos dominarlo, porque Él nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, dice que todos tenemos las mismas tentaciones, pero que Dios es fiel y que no va a dejar que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Porque, hermanos, aunque el pecado tiene poder para destruirnos, el pecado no es más poderoso que Dios. Es verdad. En este momento Dios no le está reclamando a Caín nada acerca de la ofrenda, sino que lo que le está diciendo es: humilla tu corazón. Le dice: si hicieres el bien, refiriéndose a que si me pones tú a mí en primer lugar, le dice el Señor, si yo soy la prioridad en tu vida, entonces tu corazón va a estar en donde está tu tesoro. Tristemente podemos ver que el corazón de Caín no estaba en el mismo lugar que el de su hermano Abel. Acá también podríamos pensar que no es justo que Dios no hubiera aceptado la ofrenda de Caín, ¿no es verdad? Pero de igual manera podemos pensar que no es justo que Dios perdone nuestra maldad. No es justo que Dios haya sacrificado a su único hijo para el perdón de nuestros pecados. Dios se agrada con nuestras ofrendas y Él quiere ver nuestra dedicación. Pero más que nada el Señor ve nuestro corazón antes que a nuestros sacrificios. Bien, el relato de Caín y Abel continúa en el versículo 8,
cuando cierto día Caín le dice a su hermano, salgamos al campo. Y mientras estaban en el campo, Caín se alza en contra de Abel y lo mata. Esta historia terrible. Y esto pasa, hermanos, unos días después o unos momentos después de que ambos vinieron a ofrecer sacrificios de adoración al Señor. Pero Caín, dominado por la ira, asesina a Abel. Dios quiere que nosotros estemos constantemente examinando nuestro corazón y que hagamos el bien. Él quiere que caminemos en su presencia y que caminemos con el Espíritu Santo para que Él nos dé la capacidad de vencer la ira y el enojo y que no nos dejemos que el pecado nos domine. Porque si dejamos que el enojo o el pecado crezca en nuestro corazón, nos puede pasar lo que pasa muchas veces con las siembras, ¿sabes? Con el cultivo, cuando entra una peste o una plaga que comienza a hacer daño en las raíces y luego se sube por las ramas, por los tallos, por las hojas, las flores, hasta que destruye el fruto y la semilla que lleva dentro. Hasta este momento, ni una sola vez hemos escuchado que Caín se arrepienta de lo que ha hecho. No hemos escuchado ni una sola vez que él le diga al Señor, perdóname por no tenerte a ti como prioridad en mi vida. Y Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está tu hermano? Caín le responde, no lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Le pregunta Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho con él? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Una vez más nos damos cuenta que Dios le da oportunidad a Caín de arrepentirse, de confesar su maldad, de ponerse a cuentas con Dios. Pero no solamente Caín no confiesa su pecado, sino que además le miente al Señor. En este momento Dios declara su juicio, lo puedes leer en los versículos 11 y 12, y le dice, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. Y así Dios le quita a Caín la oportunidad de trabajar la tierra. Y Caín le dice, grande es este castigo, no lo puedo soportar. ¿Saben? El Señor nos persigue de tal manera, Él está constantemente pidiéndonos que nos pongamos a cuentas con Él, que nos arrepintamos. Él demanda nuestra honestidad, que reconozcamos cuando nos equivocamos, que admitamos nuestros errores, que admitamos cuando, al igual que Caín, nos hemos dejado dominar por los celos, por la envidia, por la ira o por el enojo. Caín acepta la sentencia de Dios y en el versículo 14 le dice, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cuando alguien me encuentre, me va a matar. Y así puede sucedernos a muchos, ¿sabes? La consecuencia de nuestro pecado nos aleja de Dios. Y nosotros muchas veces, en lugar de volvernos a Él, lo que pasa es que nos asalta el miedo, el temor a perder la vida, a perder a nuestra familia, a perder oportunidades, nuestro trabajo. Pero Dios muestra su paciencia y su misericordia constantemente. Todos los días se renueva, dice su palabra, y está dispuesto a perdonarnos, porque Él quiere que aprendamos que escuchar su voz y obedecerle a Él es mejor que cualquier sacrificio. Entonces el Señor le pone una marca a Caín como advertencia para que cualquiera que intentara matarlo no se acercara a él. Dios le pone una marca a Caín, y aunque no dicen las escrituras qué tipo de señal era, esa marca era un mensaje claro para que cualquiera que encontrara a Caín y lo viera, pensara, o era un mensaje claro de Dios diciendo, este hombre, el que tiene esta marca, es un pecador, sí, pero me pertenece. Yo soy el Señor y yo soy el único que puedo decidir lo que voy a hacer con él. Hermanos, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, cuando dejamos que su sangre nos limpie de todo pecado, cuando aceptamos el sacrificio que Él hizo en la cruz, ¿saben? Nosotros también recibimos una marca.
Recibimos la marca del Espíritu Santo, quien nos guía a fuente de toda verdad, quien nos muestra que somos capaces de dominar al pecado y nos muestra también la justicia y el juicio de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos capacita para que podamos dominar la ira. En resumen, esta historia nos enseña que para agradar a Dios debemos comenzar con un corazón arrepentido. Debemos estar dispuestos a obedecerle en todo momento. Debemos ofrendar con generosidad, motivados por la gratitud. Dios es fiel, hermanos. Dios es paciente antes, durante y después del pecado. Dios es misericordioso todos los días, todo el tiempo, pero Dios también es justo. Así que les animo hoy para que hagan de su relación con Dios una prioridad y que le pongan a Él en primer lugar. Pues si lo ponen en segundo o tercer lugar, muy pronto se darán cuenta que su ánimo también decae. Así que tomemos todos juntos la decisión de darle a Él el lugar que se merece. En la palabra de Dios, una y otra vez, el Señor nos anima a que debemos amarnos los unos a los otros. Lo pueden leer en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 11 y 12, que dice: este es el mensaje que hemos oído desde el principio, dice la palabra, que nos amemos los unos a los otros, que no seamos como Caín, que por el maligno mató a su hermano. Dice que lo hizo porque sus obras eran malas, eran del maligno, y en cambio las obras de Abel lo excedían en justicia. Si quieren pueden cerrar sus ojos ahí donde están. Vamos a decir una oración. Gracias, Señor, por darnos esta historia. Gracias por tu palabra que nos enseña cómo eres y cómo debemos responderte, Señor. Gracias por enseñarnos que las ofrendas que te agradan a ti es la obediencia, Señor, que escuchemos tu voz y que tú quieres que nuestro corazón esté en el lugar correcto. Tú buscas obediencia, Padre, y no sacrificio. Gracias por la esperanza que nos das, porque estás con nosotros siempre y nos muestras tu fuerza y tu poder, que tú nos ayudas a dominar al pecado. Nos das ese poder para dominarlo, Señor. Ayúdanos a responderte, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, Señor, para que aceptamos completamente el sacrificio de Cristo y que podamos ser salvos y que podamos crecer en la fe. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, esperamos que este mensaje sea de bendición para ustedes y que les ayude a crecer en la fe. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.